campo de la ingeniería de transportes. Por cierto, una pequeña y breve anécdota. Mi tesis doctoral estuvo referida al sistema de transporte ferroviario, en el sentido que en esos años, estamos hablando de los años 70 y 80, la crisis energética fue muy grave en los Estados Unidos. Todo el mundo tiene carro allí, todo el mundo consumía gasolina, etcétera. Y entonces el Estado federal trató de orientar investigaciones al campo de la ingeniería de ferrocarriles, ¿no? Hay una red que se llama Amtrak, que es una red de transporte de personas, pero también hay varios sistemas ferroviarios por ese país que es tan grande para llevar carga, ¿no? Y creo que ese es un campo muy importante que debemos enfatizar y quizás liderar como sección de transportes, de ingeniería de transportes en nuestra facultad. Lo propio se puede decir del transporte marítimo y fluvial y lacustre, por supuesto. Entonces hay toda esa gama de valores. Creo yo que la ingeniería de transportes es sumamente importante para el desarrollo de nuestro país, que tiene una pues, topografía, como sabemos, abrupta y poblaciones muy aisladas. Así que el transporte es fundamental para nosotros y esperamos pues formar a los estudiantes del posgrado aquí en ese campo. También me olvidé de mencionar la sesión del día lunes con los de ingeniería hidráulica, pero un hecho muy importante es el de tratar de conseguir el permiso de SUNEDU para ofrecer el doctorado. Hay mucha gente que ya tiene la maestría, que requiere el doctorado, que están en la academia o que están en la investigación, y eso creo que nos puede abrir un amplio panorama a la facultad y a la unidad de posgrado de nuestra facultad el poder conseguir aquello. Entonces hay muchas cosas por venir y hay mucho esfuerzo que dedicar a este campo y vamos a procurar dar los mejores esfuerzos nuestros últimos años ya en la universidad para poder conseguir los objetivos que nos hemos trazado. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por participar en la maestría de Ingeniería de Transportes de nuestra unidad de posgrado y estamos abiertos para recibir cualquier tipo de preguntas en el futuro, de inquietudes, de necesidades. Y bueno, muchas gracias también, ingeniero Eduardo Santamaría, por conducir esta reunión. Como ustedes saben, yo estoy en el medio de mi clase y tengo que retirarme pronto, así que lo dejo conduciendo esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alba, y además alentadoras las palabras. Y estos comentarios que hace sobre las investigaciones en transporte, el mundo tan amplio del transporte, creo que puede dar pie a muchas cosas que nosotros podemos hacer desde la maestría de transporte, por ejemplo, en temas de infraestructura que usted ha mencionado. Y existe el otro campo, que son los flujos, ¿no? El manejo de los flujos, la conceptualización, cómo se pueden estudiar el comportamiento, los vehículos, las personas, la carga. En fin, creo que hay un campo muy amplio para desarrollar y que también se entrelaza con las otras especialidades, las estructuras, la geotecnia, la hidráulica. Muy bien, entonces, solamente para hacer y continuar con la presentación de esta noche, yo voy a presentar de forma general cuáles son los requisitos y las condiciones de la maestría de transportes, y luego voy a dar paso a los profesores para que nos cuenten pues, sus experiencias. Entonces voy a hacer una presentación breve. Lo puedo hacer de esta manera. Muy bien. Bueno, soy Eduardo Santamaría, además estoy encargado de la cátedra de Economía del Transporte. La maestría en Ciencias, Convención en Transporte, está orientada a estudiar el transporte en todos los diferentes campos de conocimiento que acá se desarrollan. Se estima que
Se estima que hay más o menos, perdón, son 2 años de estudios y son 48 créditos. Hay 39 créditos que se realizan en cursos, en diferentes cursos, entre cursos obligatorios y cursos electivos, y 9 créditos que son proporcionados por la tesis propiamente dicha. Para poder titularse se tiene una regla de que luego de ingresar a la maestría uno tiene que presentar la tesis y sustentarla dentro de los primeros 5 años. Uno debe cursar aproximadamente 12 créditos máximos por ciclo y hay una nota probatoria de 12, aunque el promedio de todos los cursos debe ser por lo menos de 14. Las clases se han hecho en un formato de 3 horas. Normalmente los cursos se dictan una vez por día y las clases se dictan en el horario de la noche, en horarios entre 6 y 10 de la noche. En condiciones normales lo hacemos en el campus de la UNI. Este ciclo está programado para que sean clases virtuales, por lo menos hasta ahora es la indicación que tenemos. Bueno, la venta de prospecto, ya temas un poco más administrativos, va a estar abierto hasta el 12 de marzo. No sé si me pueden ayudar, por favor, con el micrófono. Y hay alguna información que luego también la pueden pedir definitivamente a través de del área administrativa de la unidad de posgrado. El examen de admisión se realiza el 15 de marzo, se hace una evaluación de matemáticas y luego también existe una evaluación de especialidad. Del 17 al 19 de marzo se hace una evaluación de méritos que tiene que ver con una entrevista que se hace para poder confirmar el interés y la especialidad, el compromiso que va a tener el futuro maestrante. Los requisitos son básicamente administrativos, los requisitos de grado de bachiller, título profesional, más documental. De las maestrías en ciencias que dicta la unidad de posgrado, la maestría de transportes, luego están también todo lo que son los costos de la materia. Estos son los cursos que dictan. Estos son los cursos que se dictan. Hay algunos cursos obligatorios, sobre todo la matemática, estadística, la teoría del flujo, el planeamiento de transporte son obligatorios. Y luego existen cursos de especialidad que también son obligatorios, como diseño geométrico, tecnología de transporte, etc. Existen también cursos electivos que, dependiendo de la cantidad de alumnos interesados, se pueden abrir. Existe la opción también de abrir cursos libres, es decir, los alumnos se pueden inscribir con un mínimo de alumnos por clase. Bueno, voy a dar pase a los profesores para poder conversar un poco más de su experiencia. No sé si, Fabiola, tú quieres conversar y te voy a ceder ahí la palabra para que puedas presentar las líneas de investigación. ¿Te parece? Fabiola, Sí. profesora Fabiola. Hola, sí, perdón. Sí, si No puedes encontraba presentar, ni. por favor, las líneas de investigación y luego también, por favor, pasaremos, que nos cuentes un poco del curso que dictas y algunas cosas, recomendaciones que puedas dar. Listo, sí. Se estaba terminando algunas cosas. Sí, sobre las líneas de investigación, bueno, nos hemos organizado en diferentes líneas según las propuestas de los diferentes docentes, ¿no? Tanto en economía de transporte, en proyectos de transporte público urbano, planificación del transporte, también todo lo que es instrumentación, ya sea de pavimentos o en las mismas unidades de transporte. También está la línea de estadística aplicada al transporte.
que se está ligada con todo lo que es redes de tráfico y transporte logístico, ¿no? También está una línea más de infraestructura vial, que es la línea de pavimentos y materiales. Y finalmente una línea más de transporte sostenible, donde se está analizando la huella de carbono y el análisis de ciclo de vida, ¿no? Por ahora solo les presento como un esquema, no es de todos los docentes, pero sobre las líneas de las propuestas de investigación que se tienen en cartera a desarrollar. Justamente del ingeniero Santa María es análisis operacional de transporte público, conflicto en las intersecciones urbanas, bueno, es una lista extensa, quizás no voy a entrar tanto en detalle, ¿no? Pero como ven, tenemos diversas propuestas de líneas de investigación, ¿no? Desde electromovilidad, inventario energético. El doctor Alan Ayala está más orientado, bueno, dicta el curso de estadística y está más orientado a todo lo que es modelización, ¿no? Entonces, modelamiento de la deformación de pavimentos, optimización de las rutas para las líneas de transporte de Lima, ubicación de los nodos de carga de vehículo. En mi caso, estoy también más orientada al transporte público y sobre todo al lazo que existe entre transporte y urbanismo, ¿no? Por eso desarrollar esquemas de contrato de desarrollo orientado al transporte en el Perú, un marco para ligar infraestructuras subterráneas, ahora con los metros que llegan a la línea 2 y la línea 3, ¿no? A la ciudad, asimismo con los planes de movilidad institucional y metodologías de diseño de estación intermodal. La ingeniera Janet Sarabia está más orientada a lo que es transporte sostenible, ¿no? Bueno, está el impacto de COVID en el gasto de transporte y, bueno, modificación del comportamiento laboral debido al impacto de COVID, entonces todo lo que ha impactado el COVID en nuestros desplazamientos y también con el objetivo de formar un observatorio de análisis de ciclo de vida en los desplazamientos y también de huella de carbono, ¿no? Luego el ingeniero Leonardo Flores también está más relacionado con la estadística y la modelización, implicancias de relaciones de transporte y ITS, recuperación de una red luego de un evento disruptivo, resiliencia de las redes de tráfico y resiliencia de las redes de transporte logístico, ¿no? Las propuestas del doctor Fernando Castro es también sobre modelización, modelo de regresión lineal para generador de viajes. Eso tiene que ver con todo lo que es el impacto vial y el modelo de distribución basado en la entropía, es decir, en cómo se mueven los desplazamientos de un punto A un punto B, ¿no? El doctor Rafael Meléndez está más ligado a todo lo que es el diseño de pavimentos, gestión vial, estabilización de pavimentos. Bueno, ha propuesto una lista bastante extensa de líneas de investigación, ¿no? Como análisis del fisuramiento por fatiga térmica en pavimentos ubicados en zonas de altura, y análisis estructural de pavimentos incorporando a esfuerzos combinados de clima y tráfico, por ejemplo, ¿no? Luego, en lo que es gestión vial, en análisis de cumplimiento de los indicadores de desempeño de concesiones viales y calibración de los modelos de fisura por fatiga y abollamiento con información de las mediciones periódicas de concesiones viales, por ejemplo. Bueno, esto es el esquema, cómo se organizaba el ciclo el 2022, ¿no? Para que puedan observar, ¿no? Con cursos obligatorios, cursos de especialidad y diferentes cursos electivos, ¿no? Para ir, digamos, trazando su especialidad en cuanto a la maestría. En lo que respecta a mi curso, bueno, el próximo curso que abre es Taller de Transporte Sostenible, normalmente el 2021-1. El objetivo de este curso es comprender la interrelación de los aspectos de sostenibilidad de transporte, ¿no? Entender un poquito los retos sociales, económicos y ambientales, y luego también evaluar todo lo que es las externalidades del transporte en relación con los diferentes modos, ¿no? Externalidades, congestión, ¿no? Y luego también aportar herramientas y argumentos para fomentar el debate en cuanto a todo lo que es sostenibilidad en el sistema de transporte público peruano, que está poco abordado, y también realizar herramientas para calcular la huella de carbono y metodología de análisis de ciclo de vida.
El curso se organiza en 4 bloques. El primer bloque es de desarrollo sostenible, donde se aborda todo lo que es la problemática de desarrollo sostenible, cambio climático, polución atmosférica por los sistemas de transporte. El bloque 2 habla de las necesidades de transporte. Ahí vemos a medios de transporte en un contexto más territorial. Un sistema, analizamos lo que es rápidamente el sistema de transporte de carga y sus impactos, y la infraestructura de transporte sostenible. El bloque 3 es el análisis de transporte sostenible, y ahí es, digamos, el grueso del curso, que es análisis de ciclo de vida. Vemos cálculos de huella de carbono, ecoconcepción y las externalidades respecto a los sistemas de transporte, ¿no? Y finalmente, en el último bloque, bueno, introducimos lo que es el plan de movilidad institucional para las entidades, que las entidades se preocupen por la movilidad de sus trabajadores, y la participación ciudadana en el campo de transporte. Bueno, en este curso nos organizamos en la maestría, se realiza un artículo de investigación, ya sea en grupo o por persona, según cuántos alumnos hay en la clase, ¿no? Y se realizan 4 artículos de investigación, y una presentación final, y finalmente un examen final. De hecho, lo interesante es que también en la maestría ahora vamos a publicar los mejores trabajos, y vamos a hacer un compendio, digamos, anual sobre los mejores trabajos, para que pueda ser compartido y que otros alumnos lo puedan usar, ¿no? Este curso se va a dictar en 2021-2, no es ahora, pero es sobre transporte público urbano. Es un curso que acaba de abrir. De hecho, se va a analizar más todo lo que es estudios de mercado, explotación de resultados, tráfico y movilidad. Disculpen que creo que esta slide es una antigua, pero lo puedo explicar oralmente, que es análisis de sistema de transporte masivo, también niveles de servicio. También se organiza en 4 bloques. El primer bloque es un bloque general sobre la movilidad sostenible, sus implicaciones con el urbanismo. Abordamos todo lo que es los planes de desarrollo urbano, PDU, Plan de Desarrollo Metropolitano, los planes de movilidad urbana sostenible también, las implicaciones de los modelos urbanos y de movilidad actuales, los nuevos modelos urbanos, que es el desarrollo orientado al transporte, y ver cómo podríamos tener contratos. En Perú es bastante exploratorio. Y finalmente una parte más de diseño, de regeneración de bulevares, redes ciclistas, redes peatonales, ¿no? En el segundo bloque realizamos un estudio de mercado, ese grueso del curso, con técnicas de muestreo y elaboración de encuestas, realización de estudios de mercado, herramientas de explotación de datos. Vemos lo que es diagrama de carga, IPK, para la operación del sistema de transporte. Bueno, después tenemos un bloque más de diseño de ferrovías urbanas, donde abordamos las estaciones intermodales, cálculo de andenes de metros, niveles de servicio y caracterización de los flujos en las estaciones. Y finalmente tenemos un bloque más corto, que es sobre gestión, economía y financiamiento de las infraestructuras, y una visión general de las APP, Asociación Público-Privada. Bueno, eso esencialmente sobre los 2 cursos, que son 2 selectivos, taller de transporte sostenible, que se abre en este ciclo, y el próximo ciclo, transporte público urbano. Muchas gracias. No sé a quién le cedo la palabra. Gracias, Fabiola. Sí, y además estos cursos tienen la vocación de abrir nuevas áreas de conocimiento, principalmente taller de transporte sostenible, que nos da un enfoque un poco más amplio, una visión más amplia de la problemática del transporte, que si bien es cierto la tenemos en cuanto a déficit de infraestructura, también tenemos un problema de cómo preparamos el futuro en el transporte, la movilidad, la comprensión de las necesidades de movilidad. Es un curso muy interesante. Creo que también nos podría comentar sobre su curso el ingeniero Edwin Apolinario, para que nos pueda explicar algunas cosas, nos cuente un poco, no sé si se encuentra, si está ahí. Ingeniero Apolinario, ¿qué tal? Buenas noches. El ingeniero Apolinario también es
un reconocido especialista en pavimentos y nos podría comentar sobre su curso en particular y sobre las investigaciones que se realizan en la maestría de transportes, por favor. Muy bien, buenas noches, doctor Edward y público presente. Bueno, el curso que yo dicto es el curso de diseño avanzado de pavimentos. Es un curso, ¿no?, donde que se prepara al estudiante para que esté en condiciones de poder analizar y diseñar sobre todo los pavimentos flexibles y rígidos. Ustedes saben que durante todos estos años en las vías o en los corredores de las vías nacionales se viene empleando el pavimento flexible. Pero felizmente ya hace 2 años que el Estado viene haciendo inversión en lo que es los pavimentos rígidos en las vías nacionales, como el que tenemos, esta carretera que va de Ollón hacia la zona de Ambo, ¿no?, que son más de 200 kilómetros. Entonces es importante también ya tener formación de los estudiantes, sobre todo en el curso de pavimentos, ¿no?, en este campo de lo que son los pavimentos rígidos. Bueno, en el curso se hace pues una revisión de todos los conceptos básicos, ¿no?, para que el alumno esté en condiciones de poder hacer sus análisis, sus diseños, ¿no? Se hace también una revisión de los métodos mecanísticos, ¿no?, y su aplicación en lo que es el diseño de los pavimentos, ¿no? Y esto es importante también porque lamentablemente carecemos de data o de información, ¿no?, para poder ya estar a la altura de otros países, ¿no? En este caso, comparándonos con las investigaciones que vienen realizando en Estados Unidos, ¿no?, donde ya prácticamente utilizan, ¿no?, esta metodología de los métodos mecanísticos, y con la cual se puede obtener también un pavimento pues, más eficiente, y sobre todo se pueden hacer predicciones, sobre todo, ¿no?, en el comportamiento, el desempeño del pavimento, ¿no? Entonces, sin embargo, en las investigaciones, algunas tesis que se vienen desarrollando, ¿no?, ya están orientadas justamente a este campo de lo que es la investigación del método mecanicista, ¿no? Y sobre todo para hacer notar la importancia de que haya un avance en este tipo de investigación, ¿no?, y de qué manera influye en el diseño y la inversión que hace el Estado en lo que es pavimentos en las redes viales nacionales, ¿no? Y bueno, este curso también se considera como parte de sus competencias, podríamos llamar, ¿no?, el usar las técnicas, los métodos y las herramientas de lo que es la ingeniería moderna, ¿no?, para el diseño de los pavimentos. Otro es que permite a los alumnos identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, ¿no?, usando las técnicas y los métodos y con herramientas apropiadas, ¿no? De otra manera también analizan el impacto de las soluciones de ingeniería sobre las personas y el entorno en su contexto local y global, ¿no? Analiza las nuevas tendencias y las tecnologías aplicadas al desempeño de los pavimentos. Como ustedes saben, en este tiempo donde avanza la tecnología a pasos agigantados, ¿no?, también hay un avance en lo que es la tecnología de los materiales, ¿no? Entonces, en el curso también lo que se trata de resaltar es esa tendencia en la cual los pavimentos también tienen que tener ese mismo tipo de proyección, ¿no? No podemos continuar con el diseño de los pavimentos con tecnologías tradicionales. Se hace notar también que las nuevas tendencias, el avance de la tecnología también y ahora se aplica como parte de las propuestas técnicas, inclusive que realizan los contratos que se hacen pues, con el Ministerio de Transportes, y por supuesto considerando las características propias de cada lugar, ¿no? Llámese pues, condiciones climáticas, temperaturas, tipos de suelo, y son factores influyentes en el diseño de los pavimentos. Bueno, en el desarrollo del curso se realizan varios temas. Inicia con un repaso de las normas y estándares, ¿no?, que están relacionados con este tema de los pavimentos. Se hace una caracterización de los materiales. Posteriormente se empiezan a analizar todos los esfuerzos y deformaciones, ¿no?, que influyen en el diseño de los pavimentos más adelante, ¿no? Y se hacen por distintos métodos, usando algunos softwares de ayuda para que el alumno esté en condiciones de poder analizar
y poder estar en condiciones de más adelante hacer un análisis, ¿no?, del diseño que le va a salir y cuáles son los tipos de esfuerzo a los cuales está sometido, pues, estos tipos de pavimento. En realidad, hacer un análisis del pavimento es bien complejo, ¿no? No es como analizar, digamos, una estructura de una edificación que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, los ingenieros civiles, donde hay distintos métodos ya definidos, donde las cargas también ya podemos inclusive estimar, podemos poner un determinado factor de seguridad. En cambio, en los pavimentos es un poco abierto. Hay una diversidad de tipos de cargas. Ahora, actualmente, con el avance de la tecnología, también los vehículos tienen otros tipos ya de esfuerzos que someten al pavimento debido al avance de la tecnología, ¿no? Inclusive los tipos de llanta que están en contacto con el pavimento han cambiado si comparamos con años anteriores, cómo era, digamos, ese área de contacto de las ruedas con el pavimento. Bueno, todo eso se analiza en esta parte de los análisis de esfuerzos, ¿no? Las cargas externas, cómo influyen en el desempeño, en el comportamiento del pavimento, ¿no? Se hace un análisis también de la parte de los drenajes, que son uno de los puntos importantes, ¿no?, que influyen en el deterioro del pavimento o la conservación, se podría decir. El tráfico se ve de distintos puntos de vista, ¿no?, con distintas metodologías, el Instituto del Asfalto, de la PCA, el método AASHTO. Y también se hace un análisis de cómo actualmente se utiliza se genera, pues, el uso, digamos, del tráfico, pero ya con tendencia a los métodos mecanicistas, ¿no? Y bueno, también se ven las alternativas tecnológicas, como ya habíamos comentado antes, los diseños de los pavimentos flexibles, rígidos, con distintos métodos, para que el alumno esté en capacidad de poder comparar, ¿no?, con cuál tipo de método es conservador o cuál, digamos, se pueden hacer algunos tipos de ajustes o qué tipos de variables se utilizan más en esos diseños, ¿no? Bueno, esto se hace con los pavimentos flexibles, con los pavimentos rígidos, ¿no? Entonces, todo ese tipo, inclusive se les deja, pues, un trabajo escalonado en los alumnos donde que pueden con mayor tiempo hacer un análisis más amplio de las metodologías que emplean y pueden al final en sus conclusiones poder comparar, ¿no?, los distintos métodos que utilizan, de qué manera, cuáles han sido las variaciones, las dispersiones que pueden haber en los diseños, ¿no? Y en la parte final del curso se hace se da la parte teórica y también en las oportunidades que teníamos de participar usando instrumentos en el campus de la universidad, se hacían ensayos, ¿no?, para poder hacer por ejemplo, se les orientaba a los alumnos cómo hacer una evaluación del pavimento, ¿no? Primero dándoles la parte de las clases teóricas y luego ya en campo, con ayuda de los instrumentos, ¿no?, se lo podía hacer directamente, podían medir ellos, por ejemplo, las irregularidades en la superficie del pavimento, ¿no? Que hay en este caso era el IRI, ¿no?, que es una forma de poder estandarizar o verificar, digamos, el desempeño del pavimento y también el comportamiento del pavimento mediante las deflexiones, ¿no? Entonces también se utilizaba unos instrumentos en campo con la cual el alumno podía también verificar eso, ¿no? En la actualidad ya por esta etapa que nos está viendo en forma virtual solamente se está realizando la parte teórica, pero en algunas oportunidades teníamos la ventaja de poder hacer ensayos en campo. Bueno, esa es en forma panorámica, digamos, el contenido del curso de diseño avanzado de pavimentos, ¿no? Y bueno, en la actualidad hay varias tesis que se vienen desarrollando y la universidad también ha tenido convenios con otras, a través del Colegio de Ingenieros, y por ejemplo con Huancayo, con Iquitos, el Colegio de Ingenieros de Ayacucho, ¿no?, Huánuco. Entonces, en esos lugares también, cuando se ha dictado este curso de pavimentos, ha habido bastante interés, ¿no?, por desarrollar trabajos de investigación. Y en la actualidad se vienen realizando por ahí, en cada uno de ellos debe haber 5 o 6 investigaciones que vienen desarrollando por ahí los alumnos, ¿no? Y cuando se ha tenido esa oportunidad de hacer esos tipos de convenios.
Algunos de ellos también inclusive ya han sustentado, pero otros todavía están en curso. Muy bien, doctor Edward, no sé si algunas preguntas o... Está muy interesante. Yo quería preguntar un poco sobre la instrumentación. ¿Cómo hace el tema de la instrumentación? ¿Qué avances hay en mediciones, en colección de datos? Creo que ese es un punto interesante, ¿no? Por ejemplo, en el tema para medir la rugosidad, ¿no? Primero se les enseña la parte básica, digamos, de cómo se utiliza el equipo convencional, digamos, el Merlin, ¿no? Con eso, digamos, ellos pueden relacionar, digamos, una vez que midan la rugosidad en un determinado tipo de pavimento, después que lo miden, lo procesan, obtienen un resultado, con eso ellos ya pueden estar en condiciones en otro escenario, ¿no? Con una simple inspección visual ya podrían poder caracterizar y decir el IRI, por ejemplo, en qué nivel está, ¿no? Y podrían decir que está en el rango de tal variable. Pero también se les hace una introducción a lo que es ya el uso de los países, la medición del IRI, como lo que actualmente se utiliza en las vías nacionales, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se utiliza el rugosímetro tipo 3, ¿no? Antes era el Band Integrator, ¿no? El Band Integrator ya pasó, ya, digamos, a una segunda etapa. Ahora, en la actualidad se utiliza el rugosímetro tipo 3, ¿no? Y es en la mayoría de contratos que tiene el ministerio, en las vías nacionales, de acuerdo a sus TDR, les exigen que pueden hacer con el rugosímetro tipo 3, en la cual ya pues se puede obtener un mayor rendimiento, ¿no? Y también tiene un software, el mismo equipo, ¿no? En la cual se permite procesar y poder ya obtener, digamos, toda la caracterización de la vía usando el IRI. Pero también hay otros instrumentos sofisticados, como es el perfilómetro láser, ¿no? Si bien es cierto que ese equipo es, digamos, ya de alta precisión y podemos tener resultados más, digamos, precisos, pero la desventaja es que no pueden utilizar en cualquier tipo de terreno, ¿no? Más está de repente preparado eso para las vías, carreteras de primer orden, de segundo orden. En cambio, en las otras vías de tercer orden, donde hay, digamos, una mayor irregularidad, digamos, de la superficie del pavimento, ahí ya, digamos, más acondicionados del tipo rugosímetro tipo 3, ¿no? De la misma manera, con los equipos para medir las deflexiones, inicialmente, digamos, se experimenta usando la viga Benkelman, que todos conocen, que es un instrumento convencional antiguo, pero tiene sus aplicaciones. Por supuesto, tiene bajo rendimiento también, pero es bien útil, ¿no? Y si comparamos con otros equipos, también no hay mucha dispersión en los resultados. Pero sin embargo, también cuando se requiere de mayor rendimiento, también hay otros equipos que son modernos, como los deflectómetros tipo el Polywoy o el Dynastis, ¿no? Que pues son equipos de alto rendimiento y también que tienen mayor precisión, ¿no? Entonces, digamos, con los alumnos inicialmente se ve lo tradicional y después ya cuando ya se va a hacer también se requiere un mayor rendimiento, también están preparados para poder hacer ese procesamiento con esos otros equipos, ¿no? Alguna vez por ahí, inclusive el software que yo manejo, el rugosímetro tipo 3, se les alcanzó a los alumnos, para que ellos mismos pueden explorar y por supuesto ahí ya tienen pueden hacer un mejor análisis, ¿no? Donde ya influyen las variables, por ejemplo, velocidad, ¿no? Los tipos de puntos críticos se pueden encontrar en la superficie del pavimento, ¿no? Las dispersiones que existen y sobre todo cómo influye la velocidad en la obtención del IRI, ¿no? Donde ya se puede visualizar mejor. Bueno, eso en cuanto a equipos referente a lo que se utiliza en el curso de diseño avanzado de pavimento, ¿no? Ahora esto también se complementa con algunos ensayos en laboratorio, ¿no? Pero eso ya prácticamente lo vemos, digamos, como parte de la investigación que le damos a los alumnos, ¿no? Como ya los alumnos tienen cierta base en lo que es los ensayos en laboratorio relacionado a este campo de la geotecnia, ¿no? Entonces, ya en algunos temas damos de repente en forma teórica, por ejemplo, cuando hablamos de los tipos de ensayos de Proctor, del CBR, ¿no?
Y esos tipos de ensayos ya asumimos que los alumnos tienen conocimiento básico, ¿no? Y en función de eso, de repente ya van más bien algunas investigaciones, utilizan como base esos tipos de ensayo que ya se hacen generalmente en laboratorio de pavimentos o de mecánica de suelo, ¿no? Sí. Muy bien, profesor, creo que ha quedado bastante claro, hay muchas cosas, es un campo bastante extenso, además creo que como habíamos comentado en algún momento, siempre es una oportunidad para ampliar más el conocimiento, colaborar, agregar un poco más de lo que ya se conoce, y seguramente a través de experimentación y métodos científicos se puedan construir también proyectos de investigación que aporten a nuestra realidad, que siempre es un poco diferente de lo que puede ocurrir afuera, ¿no? Por más de que hayan aspectos en común. Creo que está bastante claro su exposición. No sé, Fabiola, si tú tienes algún comentario para lo que ha indicado el ingeniero Apolinario. Y si no, yo voy a complementar ya con algunos trabajos de investigación que se hacen en la maestría para que también los estudiantes puedan verlo. Y con esto creo que podríamos ir terminando la presentación para que se pueda tener una idea cierta de lo que podemos trabajar durante la época de clases. Bueno, por ejemplo, es un documento que hemos trabajado entre los años 2014 y 2016. Lo trabajamos con el ingeniero Leonardo Flores, con algunos alumnos, algunos de ellos ya están estudiando. Yeltsin Valero, por ejemplo, está estudiando en Francia un doctorado. Walter Montenegro es profesor de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería Civil. Y se trataba en este proyecto de investigación de analizar el comportamiento del flujo vehicular para la avenida Javier Prado. El reto que nos proponíamos en aquel entonces era de identificar cuáles eran las variables fundamentales del tráfico para poder determinar de forma indirecta cuáles eran las condiciones de servicio de la avenida Javier Prado. Estamos hablando del 2015-2016 y el modelo parte por un protocolo de investigación en el que nosotros hemos simplificado la avenida Javier Prado en el centro de Lima, en el centro, digamos, financiero de Lima, que corre de este a oeste en la zona central del área metropolitana. Hemos hecho una simplificación para poder observarlo y hemos dicho que es un sistema cerrado donde aportan flujos de entrada y de salida y tenemos un flujo principal en la zona central. Con esta caracterización de variables hemos podido observarlos externamente a través de cámaras de vigilancia que teníamos disponibles, o videos de cámaras de vigilancia, y poder caracterizar desde gabinete cuáles eran las condiciones de servicio. A partir de esta observación y además de algunas automatizaciones como lecturas de unos algoritmos que pudimos trabajar con el apoyo de algunos estudiantes e ingenieros de la Facultad de Mecatrónica, pudimos trabajar algunos algoritmos que podían hacer conteos vehiculares automatizados y caracterizamos la curva del flujo, en este caso la intensidad versus la hora. Vemos como en la madrugada casi no hay carga vehicular y de repente hacia las 6, 7 de la mañana hay una carga repentina que indica que las personas han empezado a ir a su trabajo. ¿No? Hemos hecho en todas las direcciones, en cada uno de los carriles, y vemos observando el mismo patrón de comportamiento. También hemos hecho, a partir de esta información, se puede caracterizar el flujo y cuál es la capacidad total del sistema. Luego hemos hecho también tipificación de vehículos y también la capacidad en función de la geometría. A partir de esta información vamos construyendo diversas características de la avenida, en este caso, por ejemplo, cómo influye la geometría en la capacidad de la avenida, y también empezamos ya a correlacionar aspectos un poco más negativos como la congestión, que se relaciona o se evidencia a través de la velocidad media. Cuando disminuye la velocidad significa que está empezando a congestionar. Lo seguimos relacionando y una vez que hemos hecho esa caracterización también nos hemos preguntado cuál es el comportamiento de todo lo largo de la avenida, partiendo desde el óvalo Guarachirí hasta la avenida Venezuela.
Entonces esto se hace con caracterización de vehículo flotante, donde se observa el comportamiento. En el caso de la línea que está en azul, es un comportamiento en flujo libre, y luego hacemos en flujo de congestión para poder sacar la brecha. ¿Cuánto se degrada la capacidad debido a la congestión durante? Todos esos elementos los hemos ido midiendo en ambas direcciones para poder hacer la caracterización de acuerdo a los patrones de HCM de cómo se comportaría la avenida Javier Prado. El resultado es indicativo. En este caso, nosotros hemos observado bibliográficamente que avenidas de esta característica, vías expresas, pueden llegar a capacidades de 2000, entre 2000 y 2500 vehículos por hora por carril. La avenida Javier Prado, en uno de los sentidos, llega a 1900 y en el otro sentido llega a 1600. Estamos hablando de una subcapacidad. Muchos de los factores que implican o que explican esta subcapacidad tienen que ver con variables como digamos, un mal comportamiento durante la conducción. Vemos que, por ejemplo, las maniobras de cambio de carril afectan la velocidad. Y otras variables como la geometría que hemos estado comentando, que hay ensanches y acortes de la geometría en diferentes tramos, lo cual también congestiona, y también una mala distribución semafórica. Esto disminuye la capacidad y podríamos decir que si nosotros podríamos hacer gestión del tráfico con algunas intervenciones, podríamos aumentar la capacidad probablemente hasta en un 30% de la avenida Javier. Esos son los resultados del año 2015-16, y luego hemos estado haciendo también algunas curvas de capacidad vinculando a las tres variables fundamentales del tráfico, que son velocidad, densidad e intensidad como tercera variable, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en el año 2015-2014, un artículo publicado en una conferencia internacional Base Scopus. Otro artículo que hemos trabajado, esto es principalmente un trabajo de Leonardo con una joven investigadora. Yo en este caso he participado como un revisor y se han obtenido información de diferentes edades de los pavimentos en aeropuertos, y se ha hecho una matriz para poder estudiar cuál es la curva de deterioro, que es esta curva mágica que nos dice cómo se va deteriorando el pavimento a lo largo del tiempo, y a partir de esta curva se pueden generar los momentos exactos o los momentos de mayor impacto para la intervención de los mantenimientos preventivos o correctivos, según sea el caso y según la estrategia de gestión de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, nosotros podemos dejar envejecer el concreto o el concreto del pavimento y luego hacemos un mantenimiento correctivo. Claro, este tipo de mantenimiento, por ejemplo, es muy caro, ¿no? Entonces tenemos que empezar a balancear en qué momento hacemos la intervención para poder lograr o restablecer las condiciones. Lo ideal es que cuando se pase a una condición, en este caso de PCI menor a 80, esté sobre los 70, ya estemos haciendo algunas correcciones para repotenciar la condición del pavimento, y luego tendremos siempre que la curva de deterioro es una paralela, y con eso podremos nosotros hacer una planificación de la gestión de los pavimentos. Esto lo hemos ido midiendo y se puede hacer una gestión mucho más aproximada. En esta idea de gestión de pavimentos, por ejemplo, en este escenario que se ha evaluado dentro de otros, se dejaba que exista una curva de deterioro en los primeros 10 años, y luego se hace una intervención, y luego se hace otra intervención correctiva en el año 15, ¿no? Este costo que se puede sacar de estas intervenciones se tiene que comparar con otras estrategias de mantenimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, se interviene un poco antes, y así sucesivamente vamos explorando cuál es el momento indicado y qué tipo de mantenimiento correctivo. Eso es para gestión del pavimento, un trabajo principalmente realizado por Karen Camarena y Leonardo Flores. Ellos estaban solamente revisando y validando algunas cosas de gestión. Esto es un trabajo de investigación que hemos realizado con el ingeniero Iván Atarama. Es un trabajo al que le tengo mucho cariño porque hemos abordado un problema de la accesibilidad de los puentes peatonales, y nos propusimos estudiar el comportamiento, por qué las personas no usaban los puentes peatonales.
A veces se dice que en las avenidas de alto flujo los puentes peatonales pueden ser una solución y sin embargo cuando los observamos no los usan y a veces dicen no los usan porque están sucios, porque son complicados de subir, pero no es suficiente explicación. Entonces hemos empezado a estudiarlos, a modelar, a ver cómo se comporta la gente durante el tránsito de la accesibilidad a los puentes peatonales. Y hemos descubierto algunas cosas como que las alturas de las gradas, o mejor dicho, de los contrapasos de los puentes peatonales son de diferente altura. Y ya nos estaremos imaginando que aquellos que tienen contrapasos muy altos no serán muy agradables para que las personas los puedan ir subiendo, ¿no? En función de esa caracterización geométrica hemos hecho observaciones en diferentes puentes peatonales y hemos podido construir esta base estadística donde decimos algo que puede sonar lógico, pero que lo hemos podido medir, donde decimos que la velocidad a la cual nosotros subimos las escaleras peatonales tiene que ver con la altura del contrapaso, ¿no? Esto quiere decir que si la altura del contrapaso, por ejemplo, está del orden de los 16 centímetros, la velocidad a la cual una persona se desplaza por ese puente será de aproximadamente 1,30 a 1,40 metros por segundo. Y sin embargo, si tenemos contrapasos de 22 centímetros, que los hay, la velocidad se reduce a 0,40 metros por segundo. Es decir, se degrada en 30% la velocidad porque el esfuerzo de subir un puente peatonal es mayor, mucho mayor, ¿no? Se degrada la velocidad. Algo parecido en la bajada, porque claro, uno puede bajar más rápido, pero es mucho más peligroso, entonces tiene la sensación y entonces va más lento también, ¿no? Eso son aspectos muy... bueno, Adolfo nos está preguntando algunas cosas que después voy a compartir para poder responder. Entonces, esto son algunas mediciones que hemos hecho y que hemos podido verificar, y entonces hemos trazado estas curvas teóricas para poder ajustar el contrapaso versus la velocidad en función de los promedios, ¿no? Entonces, para hacer esta curva, lo que hemos hecho, hemos tomado los picos y hemos podido trazar esta curva que se puede usar como curva teórica para el confort y poder diseñar contrapasos correctos. Si nosotros queremos tener la mejor velocidad, deberíamos de poner un mejor comportamiento de los contrapasos, ¿no? La investigación es un poco más amplia, pero hemos tratado de llegar a esta conclusión. Finalmente, otro trabajo de investigación que hemos realizado recientemente, que hemos publicado con la ingeniera Lucía Córdoba, que en este caso también está como docente asistente en el curso de Economía del Transporte, trabaja conmigo, y también con Leonardo Flores, que siempre nos acompaña porque él es el que conoce mucho de los modelos numéricos y nos ayuda a sustentar de mejor manera las observaciones y las observaciones que nosotros vamos haciendo en la realidad. Ustedes saben que la realidad siempre es mucho más compleja de lo que uno se imagina, pero si uno se queda en esa observación y se queda bloqueado por la complejidad, no avanza. Entonces lo que tenemos que hacer son simplificaciones, abstracciones, para poder analizar solamente un lado de esa realidad, y una forma es poder lograr obtener modelos numéricos que puedan ayudarnos a predecir ciertos parámetros. En este caso hemos analizado el valor social del tiempo. El concepto es muy simple. Todas las personas valoramos nuestro tiempo y lo estudiamos para poder tener una referencia cuando hacemos evaluaciones de proyectos de transporte. Podemos decir cuánto tiempo le ahorramos a las personas. A veces decimos, bueno, si les ahorramos 20 minutos, ¿qué beneficio tiene la ciudad, tiene la sociedad con esos 20 minutos? Es muy etéreo si no tuviésemos el valor social del tiempo. El valor social del tiempo es eso. ¿Cuánto es el costo horario promedio de las personas para que yo pueda valorar intervenciones en transporte público? Ese es el valor de referencia. Porque si yo puedo ahorrar 1.000.000 de horas hombre a 8 soles con un sistema por día, quiere decir que el proyecto es pertinente en tanto que ahorra 8 millones de soles, porque ese es el tiempo que ahorra a las personas, ¿no? Entonces es muy importante tener el valor social del tiempo porque eso lo podemos correlacionar con cuántas horas hemos podido ahorrar por la intervención de un proyecto. En este caso hemos estudiado en diferentes líneas de buses y hemos hecho una observación estadística en 3 líneas de buses: Las Flores, el Rápido y Microbuses Nuevo Perú,
y a partir de una ecuación de gasto generalizado hemos podido hacer el estudio que presentamos en este resumen, donde decimos que, entre otras cosas, por ejemplo, hemos analizado el número de la flota, el longitud del recorrido, la duración del viaje y también la tarificación que se estaba obteniendo. A partir de eso, nosotros podemos hallar o proponer un valor social del tiempo que va a depender si la persona se dedica a estudiar o trabaja, depende del nivel socioeconómico, por supuesto. Pero lo importante es medirlo y poder obtener el promedio para hacer la justificación del transporte, ¿no? Entonces nosotros hemos logrado obtener este valor promedio que está alrededor de los 7 soles y sería equivalente a 2 soles 06. Esto lo hicimos un estudio justo antes de la pandemia y creo que representa muy bien. Hemos hecho verificaciones o comparaciones bibliográficas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene valores cercanos, habla de 7.50, por ejemplo, 7.60. Nosotros hemos podido hacer estas encuestas y hemos podido verificar este valor social del tiempo para poder hacer compensación por beneficios en el caso de proyectos públicos de transporte. Estos son los casos de los proyectos que nosotros hemos venido desarrollando, proyectos de investigación, y creo que podríamos, habían algunas preguntas en el chat. ¿Cuáles son las publicaciones actuales en revistas indexadas? Tenemos, ningún proyecto de investigación, o muy pocos proyectos de investigación son individuales, siempre requieren del apoyo de los estudiantes, de los maestrantes. De los que hemos presentado, todos son colaborativos. El primer artículo que hemos presentado son en colaboración con 2 estudiantes de la maestría y 2 profesores. Lo mismo en el segundo, que era un estudiante de posgrado que se estaba graduando, de pregrado, perdón, para hacer un estudio sobre gestión de pavimentos. El tercer artículo también es con colaboración de un ingeniero de mucha experiencia, y el último artículo también es con una estudiante de la maestría. Y la idea es esa, de que generemos una biosfera, un ecosistema de investigación para que estos nuevos hallazgos, estas nuevas colaboraciones científicas que vamos haciendo, vamos construyendo un conocimiento propio de la universidad, de las características de nuestra sociedad. Por ejemplo, en el caso de las variaciones de velocidad que hemos hallado para puentes peatonales, es una característica propia de nuestra sociedad, porque eso está en función hasta de la talla promedio de las personas, de la forma en que caminamos, etcétera. Tiene mucho que ver cultural, y cuando lo hemos comparado con curvas típicas de otros países, las diferencias son plausibles, del orden de 10, 20 o 25%, y es por eso que cuando usamos programas de simulación, los resultados no se ajustan y tenemos que hacer esos factores de corrección para que la simulación sea precisa. También nos pasó eso cuando hicimos simulación, por ejemplo, en las orejas de salida de la vía expresa hacia el trébol. Se tenía que hacer un ajuste por comportamiento del conductor. El conductor peruano es un conductor un poco agresivo en su forma de conducir, no maneja la defensiva, y entonces estos programas de simulación están diseñados en otras realidades, donde los conductores son bastante respetuosos, respetan la cola, se colocan en el carril de salida convenientemente, prudentemente, y entonces hemos tenido que hacer ajustes para poder reproducir la realidad, porque si no, no podíamos generar la congestión que se formaba, por lo menos en la realidad, y teníamos que simular esa congestión en las herramientas de simulación por software. Esos son algunos de los ejemplos que se pueden desarrollar como proyectos de investigación, que luego van llevándolos también a la titulación. Bueno, creo que hemos explicado, hemos dado diversos puntos de vista de lo que se puede desarrollar en la maestría. Fabiola ha hablado de los cursos de transporte y desarrollo sostenible, el transporte público. El ingeniero Edno Polinario nos ha hablado sobre los pavimentos, y he dado también un poco de las cosas que se puedan aportar. Me parece que podríamos hacer unas intervenciones finales de la profesora Fabiola Espinosa y el ingeniero Edno Polinario para ir despidiendo, salvo que haya alguna pregunta en especial. No sé, Fabiola, si puedes comentarnos unas palabras finales, por favor. Creo que había una pregunta. Sobre simulación, ¿qué software utilizamos para simulación? Diferentes software, en realidad no estamos anclados a ninguno.
Hay muchas alternativas, en particular para microsimulación, por ejemplo, Vissim, para macrosimulación Transcat, se puede usar Tranus o se puede usar también Visum, etcétera. También justo acaba de ingresar el profesor Leonardo Flores, que es especialista, y veo un poquito más adelante todo lo que es simulación, y él estaba estudiando, recuerdo, esta simulación basada en agentes, por ejemplo, que ya es una descripción, seguimiento más aproximado de cómo se desplazan las personas. Nosotros hemos hecho algunos trabajos de investigación muy recientes en cuanto a comportamiento de flujo vehicular con instrumentación embarcada. Hemos fabricado instrumentos que hemos embarcado, por ejemplo, en unos buses TEPSA, en un proyecto que hemos trabajado con Leonardo y con otro ingeniero, Javier Cornejo, con el ingeniero Apolinario también. Hemos trabajado para hacer unos instrumentos embarcados en buses TEPSA, y la idea era poder hacer un monitoreo en tiempo real de la condición de los pavimentos del mundo. De esa forma hemos auscultado, en pocas semanas hemos auscultado cerca de 2.000 kilómetros de carreteras con una precisión del 2%. Y todo con unos instrumentos de bajo costo que hemos construido a partir de un modelo que se llama cuarto de carro y que hoy en día en realidad no es una tecnología que nosotros hayamos inventado, pero que hemos reproducido a bajo costo. Creo que eso sí sería el apoyo. Leonardo, bienvenido a esta sesión virtual. Estábamos conversando justo, estábamos exponiendo algunas cosas, algunos trabajos que habíamos hecho juntos, Leonardo, estábamos contando. Así, bueno, continúa, Edward. No sé si nos puedas contar un poco de lo que se puede hacer como investigación en transporte, Leonardo, tú que siempre estás a la Bueno, vanguardia del conocimiento. yo estoy interesado en todo lo que es resiliencia, ¿no? Resiliencia de tráfico. Y ahora está muy de moda todo lo que es resiliencia con ITS. Entonces, justo en los trabajos que hago del curso, bueno, yo venía trabajando hace un tiempo con este proyecto que se hizo del IFI, ¿te acuerdas de cómo determinar métricas de conectividad, robustez y redundancia en una red de transporte, ¿no? O sea, en las redes de transporte pueden haber, las redes de transporte se pueden estudiar desde dos puntos de vista en los casos de resiliencia, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué se usa resiliencia? Para las situaciones en las que no se ha previsto un diseño. Las situaciones normales son las que ocurren a diario, ¿no es cierto? Tenemos tráfico, congestión, ¿no? Ahora igual, ¿no? A pesar de que hay el COVID, parece que no es muy efectiva la medida de cuarentena, ¿no? Entonces esas son condiciones normales, digamos. Pero cuando hay un accidente o pasa algo que disminuya, digamos, la capacidad de funcionamiento de la red, ahí es que interesa el concepto de resiliencia, ¿no? Cómo recuperar la red ante una situación imprevista. ¿No? Y pueden haber muchas técnicas, o sea, muchas formas de hacerlo. Lo importante es que a raíz de algún trabajo que se hizo acá que yo vengo haciendo, ¿no? Trataba de medir, la resiliencia se podía hacer desde dos puntos de vista. Uno que era cuando una red llegaba o sea, cuando el daño era un evento, digamos, disruptivo, que no sea ordinario, sino extraordinario. En ese caso, se estudia la vulnerabilidad de la red. Me refiero, por ejemplo, a que en esos casos estudiaríamos la red, pero desde un punto de vista de su topología, con medidas propias de la topología de la red. Y cuando estudiamos eventos ordinarios, vemos la confiabilidad de la red, ¿no? O sea, confiabilidad contra lo uno contra lo otro. Entonces, cuando vemos una medida de confiabilidad, podríamos trabajar esto con teorías de control estadístico, pero de los datos requerimos hacer esos trabajos como lo que se hizo esa vez con TEPSA, con todos estos instrumentos para poder medir ciertas cosas en los carros, ¿no? Hay algunos papers al respecto, ¿no? Transport Risk es la revista que trabaja esto en ingeniería de transporte.
y me parece que es un tema central. De verdad sí es un tema central porque vivimos estos tiempos de COVID, nos ocurre todo esto, ¿no? Y además que es así como el Machine Learning, esto también es un tema transversal que ataca a todas las ingenierías. Entonces, valdría la pena, digamos, comenzar a trabajar. Particularmente yo estoy trabajando en eso hace 2, 3 años, ¿no? Y en los trabajos que he hecho de este curso de modelos de flujo, ¿no? He dejado trabajos justamente sobre trabajos de manera particular, ¿no? En redes. Es verdad, analizar esto en una intersección podría no ser efectivo porque una intersección quizás depende de todo el sistema, ¿no? De toda la red. En realidad depende de toda la red. Pero al menos ahí en un curso de estos hemos podido foguearnos leyendo algunos papers y aparte de leer a esos papers, había un paper que, si me lo permites, lo puedo compartir acá en línea, Con gusto, claro. que me gustó bastante. Hablaban de un concepto que era más o menos nuevo, que era la ciberresiliencia, ¿no? Y este concepto de la ciberresiliencia estaba más que todo orientado a estudiar este concepto de la resiliencia, pero a través de técnicas, pueden ser técnicas numéricas, técnicas de mantenimiento cotidiano, qué sé yo, pero adaptado con técnicas informáticas, ¿no? Es este paper, mira, si me lo permiten compartir, un minutito, ¿ya? Por supuesto, Es Leonardo. este de acá. Eh, un ratito. Este está en el IFIC. Estuve contando en el interín, Leonardo, en esta presentación que estamos haciendo de la maestría a través del Facebook Live, estábamos contando cada uno de los profesores las cosas que se pueden hacer, trabajar en la maestría. Hablábamos de los modelos numéricos, el trabajo que hicimos de caracterización de la avenida Javier Prado, que luego se pudo replicar también en otras avenidas, como la avenida Vía Expresa, que ya tesis trabajada con Carlos Flores, y también otros trabajos de simulación, como los que hicimos con Jesse Valero para ver la simulación del trébol de la avenida Javier Prado con la vía expresa, y también la propuesta de automatización semafórica en el cruce de la avenida Tupac Amaru con Javich, ¿no? que es una zona de mucho conflicto y en el que, estudiando la formación de colas, Jesse generó este algoritmo para que se pueda hacer una administración de los tiempos, y no sea tiempo fijo, por supuesto, sino una caracterización dinámica en función de la formación de colas. Se podría dar alternativamente los tiempos a los semáforos para poder hacer más eficiente el flujo, que es una tesis interesante también. Ahora la grabación de la pantalla la tienes tú, ¿no? O sea, todavía no está Tú puedes grabando mi máquina. presentar, ¿eh? Tú puedes presentar, creo que sí, no sé. Ya, pero todavía no estoy compartiendo, ¿no? No está, pero se está emitiendo en vivo, Leonardo, ¿no? Claro, o sea, lo que he estado buscando todavía no se ha grabado, ¿no? Lo que has estado buscando, no tenemos tu pantalla, ¿no? Ya, Pero sí puedes entonces, compartir, ¿no? ya, voy a compartir. Bien, este era el paper que les decía. Este de acá es bien interesante. Tiene este concepto para redes de tráfico, ¿no? Y ya, lo importante, muy al margen de que hay que leerlo, ¿no? Tendrían que leerlo, es al margen de que, bueno, ve el estado de la red, qué sé yo, esto de acá, ¿no? Digamos, la resiliencia es función de estas tres, finalmente, de estas tres medidas, ¿no? Restauración de la capacidad, restauración post-desastre y absorción de la capacidad. Sin embargo, como verás, digamos, la restauración de la capacidad tiene otros anexos, ¿no?
y interviene todo, ¿no? Por ejemplo, en un anexo puede intervenir cosas como el sistema de subdrenaje, ¿no? Poros en los pavimentos, factores ecológicos que van y aportan a uno, ¿no? O los ITS, ¿no? Que ahora estamos tratando de entrar, que vienen para, digamos, estrategias de viaje, para gestión en tiempo real y estrategias las estrategias de viaje adaptativas y las que contribuyen a la capacidad. Entonces, hace todo un conglomerado de medio así, de todo un poco, que al final satisface y puedes medir este factor de manera continua, ¿no? Como una red. A este concepto de verlo todo así como un todo y poder le llaman este concepto, digamos, que es de ciberresiliencia, ¿no? Y este concepto no data de mucho, mira, data del 2020. Data del 2020. Y digamos, va de acuerdo, ¿no? Va de acuerdo a lo que van haciendo varios. Por ejemplo, tú me comentabas que Janet eh, trabaja con vehículos autónomos o algo de eso, fue su tesis de maestría. Entonces, una persona que ya conoce esto y es una persona que, por ejemplo, puede trabajar en estos sectores en algún punto. Y así, ¿no? Digamos, este es el concepto, digamos, más reciente sobre este de acá. Entonces, yo particularmente estoy trabajando en eso, ¿no? Finalmente, en este concepto, que es la medida holística, como les digo, ¿no? Hasta infraestructura vial entra, ¿no? No digo hasta de alguna manera peyorativa, sino que como estamos ahora al menos contigo más concentrados en lo que es tráfico y transporte, ¿no? Flujos, estamos más en eso, ¿no? Estamos como que viendo que la infraestructura vial, que es además muy importante, es el otro sistema sobre el que se mueve el sistema de transporte, eh, no lo estábamos integrando, pero con este concepto queda claramente integrado, mire Edwards, poros, factor ecológico, sistema de subdrenaje. Y de esa manera podemos tener una línea de trabajo de la FIG. Es la que, digamos, yo quería proponer, ¿no? Bueno, de hecho que envié al pedido que hicieron ustedes y llegué a proponer eso, ¿no? Sí. Muy bien, Leonardo. Listo, creo que hemos dado una visión bastante completa. Esta noche hemos dado una visión, un repaso de las cosas que se puedan hacer en la maestría. Tenemos previsto que la reunión dure hasta las 8 de la noche. Creo que estamos en el tiempo un poquito por exceso, pero creo que ha sido ilustrativo que diferentes profesores brinden su punto de vista. Leonardo en particular, siempre con los temas modelos numéricos más complejos. Y bueno, que todos puedan hacer un aporte en en la transversalidad del transporte, porque no es solamente, en algún momento lo dijimos, no es solamente el flujo y la infraestructura, sino es la transversalidad, llegar a más disciplinas. Entonces, a ver, voy a leer una pregunta que dice que ha estudiado en el colegio departamental y si puede reintegrarse. Sí, hay algunos temas que se pueden contestar más bien desde el punto de vista administrativo. Nosotros no conocemos todas las reglas administrativas, pero seguramente hay varias consideraciones, sobre todo los que son exalumnos, cómo pueden reintegrarse para poder terminar la maestría. Hay varias excepciones o varias reglas complementarias que ustedes podrían preguntar directamente a la administración. Los invito, por favor, a que escriban a la administración y les van a dar una respuesta pronto. Por mi parte creo que ha sido muy ilustrativo, vuelvo a repetirlo, y me ha agradado mucho estar con los profesores, compartir un rato, y si, Adolfo, no hay más preguntas, podríamos, creo que dar por concluida esta primera sesión de presentación de la maestría de transportes, agradeciendo, por supuesto, a los profesores Fabiola Espinosa, el ingeniero Edwin Apolinario y el ingeniero Leonardo Flores. Muchísimas gracias por acompañarnos y Adolfo, salvo que no haya alguna otra pregunta, podemos, creo, cerrar la sesión.
ingeniero, indicarles a todos que el correo es matrícula.ciencias.posgradofic para que hagan, @uni.p para que hagan todos consultas administrativas. De acuerdo. Muchísimas gracias, Adolfo. Sería bueno que lo escribas también en el Facebook para que se pueda ver. Y agradeciéndoles una vez más, creo que podemos cerrar la sesión. Edwards, quería decir algo más brevemente. Claro, Ese claro que sí, Leonardo. tema, Adelante. y el otro tema que me interesaba, que es, bueno, era por qué estudiar, por ejemplo, casi siempre todo lo que es de microsimulación de tráfico y macrosimulación, lo hemos estudiado desde el punto de vista de estos de métodos de equilibrio de usuario, o bueno, los de micro sí están bien, ¿no? Porque tienen sus modelos de seguimiento, cambio de carril, etcétera. Pero el estado, algo en lo que, digamos, ya estamos entrando de a pocos, ¿no? De hecho, que Yeltsin está haciendo un doctorado en eso. Y y esto sí es bien interesante, poder comenzar a usar un modelo más transversal como el modelo de agentes. Yo quería compartir, a ver, un ratito, esta definición que la hace un gurú en agentes, ¿no? Y que debemos de tenerla presente, porque en la FIC se ha abierto, digamos, este curso de ITS y cosas de este estilo que de alguna manera nos deben de ayudar a definir algunas cosas, ¿no? Sobre el esto. Entonces, por ejemplo, lo que yo quería ayudar era simplemente decir este concepto, ¿no? Este concepto es de Axel y dice, ¿no? Un agente, dice, es una entidad computacional, un código en computadora con inteligencia artificial, capaz de interaccionar con su medio y otros agentes. Es capaz de buscar objetivos y concretar objetivos, usar memoria y capacidades cognitivas para discernir, tomar decisiones, sobrevivir y prosperar. En suma, podemos decir que el método basado en agente, ¿no?, es el comienzo de las ITS y de la inteligencia artificial en la modelación del transporte, ¿no? Digamos, la manera de incluir, digamos, incluir ya conceptos de IA y conceptos de este tipo de tecnologías, pero ya netamente en la modelación del transporte. El aprender, digamos, un método basado en agente digamos, es un nuevo paradigma. El saber modelar con los modelos anteriores no garantiza el éxito en este nuevo paradigma. Y digamos, es un punto por el cual podríamos comenzar a trabajar de manera más decidida porque es nuevo. No tan nuevo a nivel internacional, pero ni tampoco tan antiguo, ¿no? Tiene 12, 10 años, que no es mucho, ¿no? En tiempo. Y, y yo veo que acá, al menos en nuestro medio, aunque ahora estamos hablando desde un punto de vista de una aldea global, ¿no? En nuestro medio nadie lo ha explotado y utilizado, ¿no? Y digamos, en ese sentido creo que deberíamos también de comenzar a ver estos modelos y más que todo comenzar a entrar en esos modelos para, digamos, formular soluciones concretas. ¿Cuál es la diferencia de un modelo de agente, concretamente al margen de que dicen que tiene inteligencia artificial y lo que fuere, frente a un Transcad, un Visum? La principal diferencia es que el modelo del agente puede buscar soluciones sin intervención de la mano humana, ¿no? Sin intervención de los seres humanos. Entonces es un método para buscar soluciones sin intervención del hombre hasta cierto punto, ¿no? Y eso lo hace interesante porque es como un telescopio, pues nos hace ver cosas que no podemos ver así nomás, ¿no? Nos ayuda sobre todo a trabajar estos temas de complejidad, como hemos visto todos los que estamos haciendo ahora un poco de teorías de flujos, estamos en esto de transportes, son temas bastante complejos, ¿no? Que en realidad requieren, digamos,
este tipo de tecnologías, ¿no? Y lo otro también que desde que se hizo este proyecto de GIS, la facultad tiene instaladas, creo que 9 o 10 licencias de Visum para el pregrado y para el posgrado. Entonces, se puede explotar. Eso quedó para la facultad como este proyecto que hubo de GIS, ¿no? Entonces, tenemos ya licencias de Visum y de Visim. Y no cualquier licencia, tenemos licencias incluso con modelos de pasajeros para evacuación de gentes. Tenemos ya para, digamos, hacer algo ahí. Sería cuestión de que organices una capacitación en eso para todos, ¿no? Para todos los que les interese, pues, y estén imbuidos en todo lo que es teoría de sistemas de tráfico, ¿no? Eso sería todo, Edward. Muchas gracias, Leonardo. Como siempre, ampliando un poco más el panorama hacia dónde debemos estudiar. Muy bien, creo que por mi parte la presentación está completa. Les agradezco mucho otra vez a los profesores que nos han acompañado, también al servicio administrativo, a los integrantes de tecnología de información, Adolfo Lazo, que siempre nos está apoyando. Les agradezco mucho habernos acompañado y Adolfo, creo que ya ahora sí hemos terminado la presentación. Muchas gracias a todos otra vez por su compañía esta noche. Muchas gracias. Gracias, Edward. Muchas gracias por la invitación y bueno, cualquier pregunta estamos disponibles para la maestría. Muchas gracias, Fabiola. Ingeniero Apolinario, muchas gracias. No, gracias a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. noches.